Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast llamado Hora del Crimen. Primero que nada, quisiera dar la bienvenida a mi invitado aquí, psicólogo criminalístico, el señor Joel Albuja. Preséntate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, Diego. Gracias por la invitación a este interesante y conmovedor e innovador podcast. La verdad que es un honor para mí estar aquí. Soy Joel Albuja, psicólogo clínico y forense, y aquí estaré pues para poder ayudar y compartir mis conocimientos con la sociedad, con este público hermoso, trabajando siempre con la ciencia. Perfecto, muy bien. Primero que nada, recordarte, Joel, que este podcast lo trabajamos con la Universidad de las Américas, la UDLA. El objetivo principal de este podcast es tratar los temas de criminalística que se han pasado actualmente en el país. Recordemos que han pasado bastantes casos llamativos, entonces eso principalmente. Lo que vamos a intentar tratar aquí son noticias. Vamos a ver un poco también sobre qué es lo que está pasando actualmente con el país, qué es lo que podría suceder en este caso, pero sobre todo la parte de situaciones que tiene que conllevar con la parte de la seguridad. Así que a continuación vamos a topar un tema central. Toparemos una noticia central que ha pasado esta semana, especialmente este el lunes 16 de diciembre de este año 2024 que se está terminando. Pasó que hubo un ataque armado en la iglesia evangélica de Manta. Dejó 2 muertos y 4 heridos. Este fue un caso que generó un análisis profundo, tanto en el ámbito criminológico y psicológico. Como sabemos, pues este evento pasó en un servicio religioso. Hombres armados interrumpieron el lugar y abrieron fuego contra los asistentes o fallecidos, como ya lo mencionamos anteriormente. Según la investigación, con el grupo detrás del podcast, sacamos una hipótesis de que probablemente esto se debió a represalias delictivas o conflictos de bandas organizadas. Las estrategias actuales delictivas presentan que generalmente se han dado casos de ataques en lugares públicos, ya que es una represalia a las normas sociales y es diseñado para mandar algún tipo de mensaje de poder o represalia. Consideramos, mediante la hipótesis, que las bandas organizadas son los principales implicados, pandillas, que pueden reflejarse aquí un intento de controlar el territorio o intimidar a enemigos que estén manejando la zona. Mediante las investigaciones hemos visto, por así decirlo, la frase más recurrente que estos delincuentes utilizan, que es, por así decirlo, la extorsión, la vacuna, como ellos lo llaman. El lugar, nos llamó bastante la atención porque fue un espacio religioso. Las personas consideran estos lugares de paz, no como un escenario de ataques violentos. Así que esto tuvo un fuerte impacto. Se ha presentado la investigación tanto de la policía, obviamente forenses, intentando cachar cuál es el problema, cuál es la situación. Primero que nada quisiera, Joel, que me des tu opinión de qué es lo que tú ves en esta situación. A ver, es muy importante ir definiendo por qué sería un objetivo de las pandillas, de las bandas aquí delictivas contra un grupo religioso, ¿no? Uno diría, pero ¿por qué? Si prácticamente se encargan de dar la palabra, de cultivar, por así decirlo, valores, es lo que se supone que es el objetivo también, de implementar creencias, de poder fortalecer la parte de las normas sociales también, de convivencia entre semejantes. Sin embargo, aquí es importante creer, más bien dicho, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando una persona va en contra de unas creencias, detrás de estas creencias hay algo que se alborota. Entonces, si estas comunidades religiosas abordan las problemáticas sociales en las cuales están inmiscuidos jóvenes, niños, y los quieren sacar de ahí de cierto modo, pues estas bandas delictivas se van a ver amenazadas. Se van a ver tan amenazadas que obviamente tendrán que tomar cartas en el asunto, por lo cual van a recurrir a diferentes tipos de estrategias como la intimidación, la extorsión, las amenazas obviamente, como en esta ocasión pues ya no fue solamente amenazas sino asesinatos. Esto es una advertencia, ¿no? Esto es una advertencia y un mensaje claro
Hay que tener en cuenta y analizar profundamente si fueron en busca de alguien que estaba inmiscuido en alguna banda delictiva, o puede ser por la otra razón que digo, se ven amenazadas de estas bandas de que los jóvenes ya no quieran o no se sientan interesados por pertenecer a grupos delictivos, y obviamente estas bandas necesitan reclutar gente para poder distribuir su mercadería, por así decirlo, entre comillas, y también porque la misma población se encarga de muchas cosas como sicariato, expendio de droga, entre otras cosas más. Ok. Podemos sacar que en este caso, pues los perpetradores que cometieron este acto, pues podríamos por decirlo así, que la hipótesis que nosotros lanzamos fue para por mandar un mensaje. Pero tenemos bastantes dudas. Decimos, ¿cómo pueden las víctimas y las comunidades afectadas manejar estas secuelas? Porque también queremos basarnos en la parte psicológica. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Porque hay un antes y un después. ¿Qué opinas tú, Joel, sobre esta situación? ¿Qué crees que conllevará a las familias, a las personas afectadas? Porque recordemos también que en una ocasión tú nos mencionaste que hay que tomar en cuenta no solo a las familias afectadas, sino también a las familias de, en este caso, las personas que cometen los actos delictivos. Entonces, ¿qué opinas tú de esto en las secuelas psicológicas, más que nada en los eventos traumáticos que pueden llevar? Efectivamente, esta noticia no solamente impactó a quienes lo vivieron de primera mano, por así decirlo, con respecto a las víctimas principales, ¿no?, que han fallecido, otros están heridos, y también tener en cuenta a quienes sobrevivieron a este duro ataque, pero que pueden quedar con secuelas psicológicas graves. El presenciar este tipo de actos violentos afecta significativamente la salud mental de las personas. Entonces, estas noticias lo que hacen es alarmar a la población. Imagínate, ya no sentirte ni seguro en un lugar donde se supone que tú vas a estar en paz contigo mismo y con tus semejantes. Sin embargo, no puedes estar tranquilo ni siquiera en un lugar, como te digo, religioso, donde se cultivan, por así decirlo, creencias y que fortalecen los valores de las personas. Quiere decir que tenemos que seguir trabajando duro en, no sé, tal vez realizar algún tipo de actividades comunitarias para que los jóvenes también se inmiscuyan en ello, pero como acabamos de ver, si no damos protección y las garantías necesarias, pues las familias se van a ver amenazadas y van a vivir con amenazas, van a vivir en zozobra, y aunque uno puede decir, pero eso pasó en otro lugar, pasó en Manta y yo me encuentro aquí en Quito, pues no deja de ser algo que pueda llegar a afectar a las personas que pueden visualizar ese tipo de noticias, ya que se van a sentir amenazadas y producto de ello pueden, por así decirlo, producir o reproducir o presentar más bien trastornos mentales, ¿no?, como puede ser la ansiedad, entre otros más. Entonces hay que ir trabajando en conjunto y dando la seguridad necesaria para que las familias se sientan seguras, hasta en estos lugares. Perfecto. Basándonos también en el tema, la problemática que hemos visto actualmente con la situación de lo que está viviendo Manta, ¿tú piensas que en este caso las autoridades, o más que nada la comunidad, está normalizando este tipo de actos en diferentes lugares? Porque hay que tomar en cuenta que la mayoría de noticias que aquí en el podcast nosotros hemos investigado, todos los actos delictivos de mayor alcance o de mayor violencia se presentan en la costa. Es muy raro que, digamos, aquí en la sierra nosotros escuchemos una noticia. No estamos excluyendo a la sierra, porque en la sierra también pasan situaciones así, pero se ha visto que en la costa es más a menudo. ¿Tú crees que las personas ya lo están empezando a normalizar? Porque hasta en investigaciones de redes sociales la gente habla con tanta tranquilidad de que mataron a tal persona, y lo dicen con una frialdad que a nosotros también nos preocupa. Decimos que tanto han normalizado las personas este tipo de casos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, hay situaciones en las que se conoce como la indefensión aprendida, ¿ya?, donde la víctima prácticamente, entre comillas, se hace al dolor.
a vivir con el factor estresante que es vivir en zozobra, en amenaza o en esta ocasión pues incluso presenciar balaceras. Vives con ello, con un factor estresante, pero eso no quiere decir que no estés afectado. Claro, por ejemplo, tú puedes ir a consulta y decir tengo esto o presento aquello, este malestar, pero al nosotros identificar como profesionales de la salud mental qué es lo que tiene la persona que acude, entonces le damos un nombre a dicha molestia, a dicha sintomatología o trastorno, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué factores hay detrás de esto? ¿Por qué la costa? Bueno, hay algunos artículos científicos que mencionan el clima, por ejemplo, puede ser un factor, aunque uno no crea, pero puede que influya en algo el clima caluroso, en el comportamiento agresivo del ser humano. Del mismo modo, también la educación, cómo se está llevando, la falta de accesibilidad a lo que es servicios como la salud. Entonces, este conjunto de factores hacen que las personas se inmiscuyan en este tipo de actos delictivos, sobre todo los jóvenes. Entonces lo normalizan. Claro, vamos a ver las redes sociales, vamos a ver músicas, vamos a ver TikToks, vamos a ver chistes, pero que en el fondo los tratan de normalizar la violencia. Nos están vendiendo un producto y estamos cayendo en ello. Entonces tenemos que ser conscientes e incluso los padres de familia explicar a los menores de lo que están viendo y de lo que están palpando en las redes sociales y de explicarles que eso no es algo que hay que aplaudir o hay que reírse, sino más bien hay que ir trabajando en ello. ¿Pero por qué la sierra no? Pues prácticamente hay que tener en cuenta la ubicación que tiene la costa, ¿no? Y que de ahí hay barcos, de ahí salen un montón de, por así decirlo, droga, ¿no? Lo que se está diciendo aquí en este punto. Entonces son puntos específicos para la mafia. Y obviamente eso le hace más vulnerable a, obviamente, que los jóvenes participen en actos delictivos. Del mismo modo, como había mencionado yo anteriormente, la educación fundamental. Muchas personas no tienen acceso a la educación, tampoco tienen acceso a oportunidades laborales, lo que refuerza a que la persona sea propensa a participar en actos delictivos. Perfecto, Joel. Basándonos en la información de vital importancia que nos acabas de brindar en este momento, ¿tú crees que se podría revertir este comportamiento o la normalización que se ha llegado a dar actualmente en la sociedad con los casos de violencia? Claro que se puede revertir, pero el proceso es arduo, la verdad. Porque este problema que estamos viviendo ahora no es de la noche a la mañana. También tuvo su proceso como problema para evolucionar, enraizarse en la sociedad. Y se quedó fijo. Y ahora estamos viendo las consecuencias por no haber actuado antes. Entonces, así como tomó su tiempo este problema en desarrollar y evolucionar, también si tomamos cartas en el asunto, nos va a llevar un tiempo, pero como digo, no es solamente la falta de empleo, es un montón de factores detrás de cada situación. Analizar, podemos ver familias que tienen violencia intrafamiliar, propensas los niños a que obviamente se inmiscuyen en bandas delictivas, igual que los adolescentes. Entonces también tenemos lo que es violencia infantil, el consumo de estupefacientes. Todo esto contribuye a que se fortalezca de algún modo todo esto que se está normalizando, que es la violencia en la sociedad. Obviamente hay que ir trabajando, hay que hacer trabajos comunitarios, identificar los líderes comunitarios, identificar líderes políticos, identificar qué personas nos pueden ayudar para poder promover otro tipo de actividades, sembrar otro tipo de actividades para que sean, por así decirlo, un factor de protección en el desarrollo integral del ser humano. Entonces, sí hay que hacer, pero hay que ir enfocado principalmente desde el círculo más pequeño, por así decir, una sociedad que es la familia. Si una familia está mal, entonces puede que sea vulnerable cualquiera de sus miembros a participar en estos actos violentos. Lo normalizan, tienes no solamente afectaciones a nivel mental, sino también a nivel cerebral, al estar expuesto a actos violentos. Perfecto. Hemos hablado
tanto de la noticia, los implicados, la sociedad y sobre todo un factor bastante importante que ha sido las redes sociales. Pero nos hemos olvidado de alguien muy especial, más que nada personas bastante especiales, y son el Estado, el rol del Estado. ¿Tú crees que en este caso el Estado ha dejado de lado este tipo de situaciones? Porque si bien es cierto, han intentado solucionar este problema de violencia, pero no han logrado al 100%. Al contrario, pueden solucionar uno y se multiplican. Entonces, ¿tú crees que el Estado en este caso juega un papel bastante importante por el que la ciudadanía está viviendo en esta época de caos y de inseguridad? Por supuesto que el Estado tiene un rol muy importante y nos explicamos por qué. A ver, vamos a ver las penitenciarías y se repite el mismo patrón. Se supone que tienes controlado todo y siguen ingresando armamentos, siguen habiendo matanzas, siguen teniendo los lujos que tienen las personas que están privadas de la libertad y cada vez uno pregunta, pero se supone que tienen ya todo controlado. ¿Cómo llega eso ahí? ¿Cómo llegan incluso a amenazar a otras entidades desde el centro penitenciario? Autoridades amenazadas. Entonces, no es que tenemos el control, todavía no hay control. Nos estamos enfocando en atacar al problema solamente de manera superficial y no desde la raíz. Cuando las personas se sienten en realidad amenazadas, estas personas que participan en estos actos delictivos van a hacer algún tipo de malestar, no digo que no, pero yo veo que el patrón es de fortalecimiento, cada vez hay más divisiones entre ellos, más sangre, más violencia, más peleas por el territorio, mientras que el Estado no ha contribuido mucho, por así decirlo. Fortalecer las penas, por un lado, puede ser positivo, pero no se gana nada solamente fortaleciendo las penas. Si, poniendo tanques o poniendo más de 1000 policías en cada esquina, si el problema no es ese, como había mencionado, el problema va más allá de eso. La falta de educación, la falta de acceso a servicios básicos, a la salud, el trabajar con las familias, el apoyo a la comunidad, el apoyo a la sociedad adolescente también, a los niños. Entonces, si no trabajamos en eso, difícilmente vamos a ver mejorías. Más bien, el Estado tiene que dar incluso seguridad a que los estudiantes puedan ir a sus unidades educativas, porque hemos visto que ya hay, por así decirlo, personas desaparecidas. Estamos encontrando jóvenes desaparecidos, jóvenes asesinados fuera de sus colegios. Entonces, eso lo que va a hacer es que la persona, el padre de familia en este caso, no quiera mandar a su hijo al colegio, a la unidad educativa como tal. Tiene miedo y esto afecta al progreso académico, de aprendizaje. Y también hay profesores que se sienten amenazados por jóvenes que participan en estos grupos, en estas bandas delincuenciales. Entonces no tenemos garantías. Estamos, por así decirlo, atacando las cosas superficialmente y no de raíz. Perfecto, Joel. Basándome un poco en lo último que tú dijiste, ¿tú consideras que en este caso también tienen parte de culpa la formación de los jóvenes que actualmente están metidos en las bandas delictivas? ¿Tú crees que juega un papel bastante importante sus padres, ya que en este caso no están tan informados, o por así decirlo, como se han visto casos en que la formación que les dan actualmente a los jóvenes es muy diferente a la generación anterior? ¿Tú consideras que eso también es un factor importante, quitando de lado la parte del Estado? Por supuesto, y eso se logra ver incluso en consulta. A ver, los padres de familia suelen tener un tipo de violencia muy marcado y muy pocos lo conocen. Y estoy hablando de la negligencia. Entonces los padres de familia, por así decirlo, un ejemplo, yo estoy con mi hijo, yo comparto con él, bueno, veamos qué tiempo estás compartiendo con él, estando en el celular 24/7, aunque él esté sentado al lado tuyo, no sé en qué momento tú estás fortaleciendo la comunicación, en qué momento estás fortaleciendo los lazos afectivos. Yo me hago esa pregunta. Puedes estar ausente aunque estés sentado al lado de una persona y no estás haciendo nada productivo por esa persona. Y entonces estos niños, incluso niños, niñas y adolescentes, por así decirlo, se ven atraídos por las bandas delictivas, donde reconocen su trabajo, donde alimentan, entre comillas, su autoestima
identifican las habilidades que ellos tienen, hasta tal punto de que investigan a quién le va mejor, digamos, en matemáticas. Se toman la molestia y a ese le tratan de reclutar para que haga las cuentas. Mira cómo es la cosa. Pero, a ver, si el Estado trabajara, ¿no? Y así mismo, haciendo conciencia, dijera, a ver, identifiquemos a estos alumnos que nos pueden ayudar para que el Ecuador progrese, mira, la cosa sería distinta. Pero no, ellos están un paso más adelante incluso. Esto es preocupante, obviamente, ¿no? Pero los familiares, las familias, juegan un papel muy importante, claro. Y es que desconocen también que hay tipos de violencia infantil que ponen en situación de vulnerabilidad al menor en este caso. Perfecto. Bueno, retomaremos un poco también la parte de la noticia, porque hemos visto a las personas, a los individuos, a los grupos que fueron afectados, pero nos basaremos también en la parte psicológica. ¿Tú consideras que el haber realizado este golpe, este ataque, en este lugar, que en este caso es la iglesia, un centro religioso, como nosotros lo mencionamos, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, ¿tú crees que haya llegado a tener un impacto mediático al momento de presentarse la noticia? Porque nosotros cuando lo leímos nos llamó bastante la atención. Claro, ¿no? Y esto también es importante resaltar cómo se pone la noticia ante los ojos de la sociedad y qué percibe la sociedad de estas noticias. Porque esto puede llegar a afectar, obviamente, las personas pueden entrar en pánico, pueden sentirse paranoicos, inseguros, obsesivos, ansiosos. Mira, te puedo enumerar un pocotón de sintomatologías también, como te lo digo, pero obviamente sí afecta significativamente al área de la salud mental también. Perfecto. ¿Y tú consideras que en este caso, al momento de presentar estas noticias que son obviamente sensibles, consideras que los medios de comunicación son bastante amarillistas en estos casos? Yo creo que sí. Bueno, hay que tratar de hablar con números, ¿no? Y estadísticas también. Y si observamos, ¿no? La población que tenemos en comparación con los homicidios que tenemos, no es menospreciar lo que estamos evidenciando. Si ha existido una evolución significativa y un aumento de violencia en el Ecuador, eso no hay que negarlo. Pero vamos con lupa y vamos a analizar cada caso. A ver, cuando uno prende la noticia, ¿qué sucede? Joven fue asesinado, presuntamente por arreglo de cuentas. Jóvenes fueron asesinados, aparentemente porque pertenecían a otra banda delictiva. Mujer fue extorsionada. Aparentemente era la esposa de una persona, de un personaje muy importante en el mundo de la mafia. Entonces, como podemos ver, hay que analizar también caso por caso, ¿no? Y las personas también tienen que hacer conciencia de esto. No digo que ignorar, no, el problema, porque esto nos puede llegar a afectar. Tú no sabes con quién estás al lado sentado, un día comiendo algo y para mala suerte te pueden quitar la vida, ¿no? Pero obviamente veamos las noticias con lupa. ¿Qué hay detrás de la vida de cada individuo, no? Mira nomás. Entonces, viendo de este modo, podemos ver e identificar los factores de riesgo que existe. Pero resaltar constantemente noticias negativas solamente va a contribuir a la afectación, ojo, de la salud mental de la sociedad y alimentar el ego de estas bandas delictivas. Perfecto. En este momento entraremos a la última fase de nuestro podcast que se llama la parte de reflexión. Quisiera preguntarte, Joel, ¿cómo podemos exigir más a las autoridades para que no puedan caer en el conformismo y puedan darnos soluciones? Contribuyendo a la elaboración de leyes, ¿no?, que puedan transformar aquí el Ecuador. Pero en conjunto, es momento de dejar a un lado los intereses políticos y ponerse a trabajar por el beneficio de la sociedad ecuatoriana. Porque si por un lado proponen una ley, pues resulta que a la Asamblea no le parece y pone obstáculos.
O la Asamblea propone algo y también de este lado de la presidencia no le va a parecer y no da paso a nada. Entonces vamos viendo cómo, si desde los pilares hay confrontación, hay enemistad, hay desigualdad, no hay unidad, entonces es muy difícil que podamos hacer un cambio. Si están haciendo están haciendo trampa entre ellos mismos y no están enfocados en cosas esenciales, que es obviamente ir elaborando políticas públicas para poder proteger a los ecuatorianos, y no solamente eso, sino que también trabajar arduamente en los centros penitenciarios, porque ahí hay que entender de que no solo están las personas que están en bandas delictivas, hay un conjunto de personas que están ahí por otro tipo de delitos. Sin embargo, son ingresados de estos centros y obviamente son captados por estas bandas delictivas, los reclutan también, los amenazan, los extorsionan, viven un sinnúmero de violencia, salen a la sociedad y no salen rehabilitados, ¿no? Entonces hay que comprender eso, de que hay que ir trabajando de a poco, no creando tampoco leyes que beneficien a las personas que han cometido un delito, sino que la persona que ha cometido un delito sea consciente del daño que le hizo a la sociedad, tiene que trabajar y reparar el daño, tanto de la sociedad que hizo, del mismo modo de la víctima a la que atentó, y cómo contribuye también para su rehabilitación al momento de salir otra vez a la sociedad, que cabe mencionar es muy prejuiciosa y no le van a dar oportunidades laborales. Entonces el individuo va a verse otra vez en una situación de vulnerabilidad y va a volver a participar en actos delictivos. Perfecto. Esta pregunta es bastante importante. ¿Tú crees que el cambio depende de nosotros o depende del Estado? A ver, claro, basándonos en la frase de la manzana podrida daña a la otra, pero no es así siempre. Si vamos a ver la cesta, ¿no?, que es el sistema como tal, vamos a ver que el sistema está podrido. Y por más que tú quieras tener la mejor voluntad, si el sistema está podrido, difícilmente tú podrás hacer algo en esta sociedad. Como podemos observar, ya desde un barrio, tú no ves unido, es difícil que la gente se proteja. Ya desde que los profesores también están con alerta de amenazas, no quieren asistir a las unidades educativas, estamos viendo que hay un empobrecimiento en la parte académica, ya que los estudiantes obviamente se sienten atraídos por estas bandas delictivas, por crecer, por sentirse reconocidos. ¿Y por qué? Porque incluso podemos ver en el deporte que no hay mucho apoyo al deportista ecuatoriano, y el deporte es algo esencial también para el desarrollo del ser humano. Imagínate si pusiéramos más inversión en aquello también. ¿Cuántos jóvenes no se sentirían reconocidos? ¿Cuántos jóvenes no tendrían ese autoestima alto? ¿Puedes imaginarlo? Porque son reconocidos tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero no se invierte, no se promueve. Y estas bandas delictivas, como te había dicho, eres bueno en matemáticas, tú me puedes servir para hacer cuentas. Mira nomás, ellos están un paso adelante. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? También como sociedad tenemos que ir trabajando desde la familia también. Porque no es solamente problema de que le compete al Estado, ¿ya? Porque resulta que hay padres también de familia que creen que las unidades educativas deben de encargarse de sembrar valores, o normas sociales que deben de hacerlo ellos mismos. O sea, hay padres de familia que son, como digo, negligentes y quieren que el trabajo lo hagan el resto, pero ellos no quieren mover ni un dedo así. Entonces es también importante que las familias trabajen en esto. Así como la sociedad está normalizando, entre comillas, la violencia, porque también no hay que ir normalizando el ir a terapia. ¿Por qué no hay que normalizar el hacer un trabajo interdisciplinario? Psicólogos, trabajadores sociales, la Policía Nacional, médicos, jueces, abogados, todos en conjunto. Así cuando trabajemos todos en conjunto, obviamente saldremos adelante. Eso sí, haciendo un trabajo con ética, porque de nada sirve si uno también quiere ayudar y lo está haciendo faltando a la ética. Uno puede tener buenas intenciones, pero si hace las cosas erróneamente y solamente por ideología, no, va a hacer más daño.
Y basándonos en la información que nos acabas de mencionar, y como pregunta final para cerrar nuestro capítulo, ¿podemos nosotros en este caso transformar el dolor colectivo para tomarlo como una oportunidad y construir algo mejor, en este caso en la sociedad ecuatoriana? Por supuesto. Mira, para claro ejemplo, el COVID nos amenazó como sociedad y ahí vamos encontrando en la adversidad es la resiliencia también, esa capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a los problemas. Y podemos ver cosas innovadoras, pues por ejemplo, la elaboración de mascarillas hubo. Gente que se dedicaba a la venta del alcohol antiséptico. Entonces vemos que el ser humano tiene la creatividad, la capacidad para poder hacer frente a estos problemas. Yo considero que sí hay cómo, pero hay que plantear ideas, dejar a un lado las peleas y enfocarnos en el presente y analizar las probabilidades que tenemos de seguir decreciendo si seguimos con el mismo modelo, si seguimos haciendo lo mismo, como dijo Albert Einstein, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener el mismo resultado, pero si modificamos algo, por así se alboroten las avispas, esto nos quiere decir que estamos yendo quizás por un buen camino y no dejarnos amedrentar por ello, porque así se trata y así se debería de hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, Joel. Te agradecemos de corazón que hayas venido a nuestro podcast. Más que nada, el objetivo de todo esto era intentar ver a profundidad las noticias que estamos viviendo actualmente en el país. Agradecerte por tu tiempo, por toda la información valiosa que nos has dado y nada más que decirte gracias. Igualmente, muchas gracias. Espero que les haya interesado, ¿no?, este podcast. Síganlo. Obviamente los chicos de la UDLA hacen un gran trabajo. Es un trabajo importante, como pueden observar y escuchar. Observar, obviamente, desde sus barrios, desde sus familias. Y escuchar en este podcast, ¿no es cierto?, que no es solamente la delincuencia y ya. Es que hay detrás de esto consumo de drogas, violencia intrafamiliar, violencia de género, falta de empleo, lo que es la pobreza, falta de acceso a la salud pública, entre otras cosas más. Muchas gracias. Les agradecemos y nos veremos en una próxima ocasión.